Muy bien, estamos aprendiendo o estamos hablando, mejor dicho, estos domingos sobre aprendiendo de Jesús. Y hace 8 días hablamos de cómo Él en obediencia se bautizó, pudiendo haber pasado por alto esa parte de su vida, pero Él con esa actitud marcó un antes y un después para nosotros, un antes y un después. Siempre los bautizos que vemos registrados en la Escritura y que se mencionan, existe un antes y un después. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y va hacia la tierra prometida o entra al desierto, y dice la Escritura que fueron bautizados en el Mar Rojo. A la hora de que ellos pasaron, se toma eso como un bautizo. Y de la misma manera, cuando ellos están saliendo del desierto para entrar a la tierra prometida, cruzando el Jordán, y hay un antes y un después. Y luego vemos con Jesús un antes y un después. Cuando Él se bautiza, empieza su ministerio, y no solo empieza su ministerio, sino empieza a cambiar todo el mundo. Da gloria a Dios por eso, ¿no? Amén. Así que vamos a aprender hoy también de Jesús con relación a la pasada de Él en el desierto. Jesús en el desierto, y vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 12. Marcos 1:12. Dice la Escritura: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros acá de Jesús en el desierto? Número 1, formación. Diga conmigo, formación. Si usted lee ahí, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El desierto es un lugar de formación del carácter. Tener un tiempo a solas con Dios, orar, ayunar y tener fortalecimiento de nuestra fe. Obviamente el diablo no quiso desaprovechar esta oportunidad y se metió ahí. Realmente no fue enviado al desierto para pelearse con el diablo. Él tomó un tiempo para estar con Dios, para consagrarse más con el Padre, para aprender a depender más de Dios. Y la frase que hemos escuchado en algún momento, o que se nos ha dicho en algún momento: todos me abandonaron en esta lucha. Incluso quizás usted la ha dicho, usted la ha mencionado: estoy solo aquí en el hospital, nadie me viene a ver, estoy en esta crisis, todos me han abandonado. Dios dice en ese momento: por fin estamos solos. Con el qué hacer de tanto, se nos olvida tener un momento de intimidad con Dios. Con tanto correr, con tanto qué hacer, se nos olvida tener un momento de intimidad con Dios. Y el desierto nos sirve para que realmente digamos: Señor, solo tú eres fiel. Señor, solo tú estás conmigo. Porque ni el pastor me vino a ver, ni mi líder se acordó de mí. Pero ahí está. El desierto es para que estés tú con Dios. ¿No le está gustando esto, verdad? En el desierto no hay abundancia de personas, ni abundancia de recursos. Tal vez solo maná, agua y quizás una nube. Realmente lo que el Señor nos está enseñando al ir al desierto es que aprendamos a tener una total dependencia de Dios. Lo que el Señor nos está enseñando a través del desierto es que aprendamos a tener una total dependencia a Él y a buscarle. Y si usted se da cuenta, ¿cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. Me llama la atención porque más o menos fue el tiempo que se llevó el pueblo cuando cruza el Mar Rojo y llega a la tierra prometida, a los vados del Jordán. Más o menos fueron 40 días también. Pero por la dureza del corazón de las personas, porque las personas que enviaron, a los espías que enviaron,
10 vinieron negativos diciendo que no se podía, enfermaron a todo el pueblo. Entonces ya no fueron 40 días más de regreso. ¿Cuánto tiempo fue? 40 años. En nosotros está el acelerar el propósito de Dios para nuestra vida o retardarlo. ¿Me está escuchando o no? No es culpa de nadie, mira el que tiene a la par, él no es culpa de sus penas. ¿Ya lo vio o no? La que tiene o al que tiene a la par no es su calvario, no es la culpable ni el culpable de sus desgracias. Nosotros mismos somos los responsables de lo que está sucediendo en nosotros. Llegaron acá, estaban a punto de cruzar el Jordán, se habían llevado más o menos 40 días, según los expertos, y como se endurecieron de corazón y dijeron que esa tierra no, que parecían ellos langostas y que mejor hubieran muerto en el desierto, entonces Dios les dice: regrésense, y ya no 40 días, sino 40 años hasta que aprendan a depender de mí. Por eso cuando estás en un desierto, no te pongas a quejarte, decir: es que nadie me quiere, es que mientras más busco a Dios. Yo he escuchado gente que así dice: pastor, es que mire, mientras más oro, más clavos hay, mientras más busco, porque está siendo probado en el desierto. Y no porque Dios no sepa qué va a pasar contigo, sino que tú sepas qué va a pasar contigo o qué está pasando contigo, para que tú te des cuenta qué tanto amas a Dios. Dios ya sabe si usted lo ama o no. Dios ya sabe si lo va a seguir honrando o no. Dios ya sabe si usted va a seguir siendo fiel o no en el desierto. Porque hay gente que cuando llega al desierto deja de ser fiel. Hay gente que cuando llega al desierto deja de buscar. Hay gente que cuando llega al desierto deja de servir. ¿Y usted por qué no está? Es que mira que cómo me duele ya aquí y ya no puedo. No, hombre, venga. Canías tiene, diría mi papá. Yo le dije a una persona: sígale sirviendo. No, para mí ya pasó eso, que sí, van todos los jóvenes ya. Y mire cómo está. Usted y yo debemos de aprender a servir hasta lo último o hasta el último suspiro. ¿Amén o no? Mi padre fue un gran ejemplo de servicio porque estaba aún en su lecho de ya previo a morir, un mes antes quizás, y dando consejería acostado en la cama, con tanto dolor y achaque, y todavía dando consejería a una pareja de jóvenes recién casados que empezaban a tener sus desiertos. Moisés estuvo 40 años en el desierto siendo preparado en el desierto y trabajando con Jetro, su suegro. Moisés en el Sinaí, cuando Dios lo llama y lo saca y lleva a Moisés al monte para darle la ley, estuvo 40 días. Es más, el pueblo dijo: ya se murió nuestro líder, hagamos fiesta nosotros. Hicieron un becerro de oro con el mismo oro que habían sacado de Egipto. Hicieron un ídolo y decir: estos ídolos nos sacaron de tierra de Egipto. Israel pasó 40 años siendo formado en el desierto. Cuando envían otra vez a los espías a reconocer la tierra, dijeron: vamos, tomémosla, la vamos a agarrar, porque ya habían aprendido. Dijeron: no, si decimos que no, otros 40 años u 80 años de regreso. Y hay gente, escuche, quiero que me agarre esto, hay gente que siempre está empantanada en lo mismo porque no logra superar el desierto. No adora a Dios en el desierto, no busca a Dios en el desierto, no le sirve a Dios en el desierto. Entonces Dios, esto es como que aquel que no gana el examen final para pasar a primero básico. Entonces Dios lo tiene repitiendo el grado. ¿Me voy a entender o no? Y así hay muchos. ¿Y cómo está, hermano? Mire, yo no paso de sope a gavilán. ¿Y cómo está, hermano? Como la mojarra. No, hombre,
La vida del cristiano debe ser de gloria en gloria, amén. Mas la senda del, no del medio, del justo es como la luz de la aurora que va, ¿qué? En aumento hasta que el día es, hasta que su vida llega a ser perfecta. Hermanos, si usted me pregunta a mí si hemos pasado desiertos, hemos pasado. Y quizás estoy en uno ahora. Pero eso no va a dejar que yo le sirva a Dios. No va a dejar que yo busque de Dios. Y ¿sabe qué es lo bonito? Que cuando paso el desierto de Zacapa, el Señor me manda al Sahara. Eso sí, me manda al Sahara con una camioneta doble para poderlo pasar. Es que el Señor no te va a mandar solo así, hermano. Elías, cuando estuvo en el monte Horeb o el monte Sinaí, también en 1 Reyes capítulo 19, dice que caminó 40 días, llegó al monte y ahí se encerró. Y ahí estuvo Dios hablándole de una u otra manera. Y él decía, ¿será que Dios? Y Dios le dice, me voy a aparecer a ti. Y pasa un viento que rompe montañas y Elías ahí encerrado, ¿será que es Dios o no? Y luego un gran fuego agarra sobre todo eso, luego un gran terremoto y nada. Al final dice la escritura, un silbo ¿qué? Apacible. Entonces Elías sale de la cueva y le dice a Dios, aquí estoy para fortalecerte y para que sigas adelante. ¿Qué le estaba enseñando esos 40 días ahí? Aprender a depender de Dios. ¿Sabe por qué? Porque viene cosa más grande todavía. Y si no aprendes a depender de Dios, cuando venga toda la bendición que Dios quiere darte para ti, no vas a aprender a depender de Dios, sino vas a empezar a depender de lo que tienes. Y esto mismo pasaron los discípulos. Mire lo que dice Mateo 14, 22 al 24. Enseguida Jesús hizo, ¿cómo dice? ¿Jesús qué? ¿Jesús qué? Hizo a sus discípulos, ¿a qué? A entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí, ¿qué? Solo. Y la barca estaba en medio del mar, ¿qué dice? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús sabía que iba a azotar esa barca con todos sus discípulos en el mar. ¿Lo sabía o no? Lo sabía y le dice, bueno, muchachos, váyanse, que les vaya bien. Nos miramos al otro. Jesús feliz dijo, ahorita les voy a pegar una buena zangarreada. Y si usted sigue leyendo el pasaje de la escritura, dice que Jesús se acercó y hasta tenían miedo, que era un fantasma. Y Jesús les dice, tengan ánimo. Si algo se cae cuando estamos en pruebas y en el desierto o en tormentas, es el ánimo. Y le dice, tengan ánimo, soy yo. Entonces Pedro le dice, deja que yo camine. Y empezó a caminar. Y cuando estaba hundiendo y luego el Señor lo saca, el punto es este. Jesús le dice, hombre de poca fe, porque viste el mar, tuviste miedo y te empezaste a hundir. ¿Qué estaba enseñándole Jesús a sus discípulos? Aprender a depender de Él en medio de la tormenta. Pero nosotros en medio de la tormenta empezamos a depender. Y si hago este crédito, y si jalo esto de aquí, y si hago para allá, y si voy corriendo con tal hermano, él me va a hacer el favor. Y nosotros en nuestra mente armamos todo un plan bien bonito y nada nos funciona. Hace unos días llamé a un hermano. Usted sabe que ha estado en crisis el tema de los huevitos, el huevo. Ha estado en crisis, por eso está un poquito más barato, gracias a Dios, pero está en crisis. Para los vendedores y todo, dice que la gente está sacando los huevitos porque el concentrado está caro, no dejan entrar contenedores a los puertos o en lugar de desembarques para
para hacerlos concentrados y hacer varias cosas. Entonces dice que la gente prefiere vender los pequeños empresarios de huevos, quieren venderlo a como esté o más barato por tal de no dejar morir sus gallinitas y darles algo de comer. Y llamé a un hermano Lázaro, algunos lo conocen, y él tiene más de 100,000 gallinas ponedoras. Ya se imagina cuántos huevitos hay. Un hermano me dice una vez: yo me como un cartón de huevos en la cena. Entonces yo digo, y hermano, lo llamaba, sentí de Dios llamarlo y orar por usted. Y me dijo: pastor, yo estaba por llamarlo. He estado pasando una crisis por tema de los huevitos. Se me llenó toda la bodega de cajas llenas de huevos. ¿Y qué hízole? Con toda la experiencia que tengo, con todo lo que sé, con todo esto, no sabía qué hacer más que me hinqué en medio de esa bodega y le dije: Señor, si tú no haces un milagro, aunque yo tenga toda la experiencia del mundo, no va a funcionar. Él tiene todo automatizado. Una gallinita pone un huevito allí, ahí viene en una faja y pum, se selecciona en una máquina y luego ya solo lo meten al cartón y luego a una caja. Orando estaba, hermano Ever, orando, a mí me pasó eso también. Orando estaba, pero primero dependió de Dios. Orando estaba cuando le digo: ponme en la mente a alguien. Y le puso en la mente a alguien, dijo: lo voy a llamar. Una vez me vino a comprar huevos, pero lo voy a llamar. Y lo llamó. Sí, perdone, fíjese que tengo bodega llena, ¿quiere? Ahorita bajo los camiones y quiero todo el huevo que tiene. Y no lo di regalado, lo vendí a buen precio. ¿Da gloria a Dios o no? Yo estaba en una ocasión así. Yo siempre soy aventado. No hay el Señor que mire qué hace. Pero ahí sí me estaba afligiendo. Llegó jueves y no tenía dinero. Héctor, ¿se recuerda cuando teníamos aquí 24/7 gente trabajando? ¿Se recuerda que teníamos que pagar y no había dinero? Eran como $10,000, más o menos. Y yo de bocón le dije a todos los líderes: nos vamos a ir a un retiro gratis. La iglesia les va a pagar a todos los líderes porque han trabajado, se han esforzado. Y hasta una playera, hermano, ni para la playera teníamos. ¿Y qué hacíamos? Yo dije: Señor, tuya la obra. Y sabe, ahí en mi oficina no había vidrio. O sea, usted se acercaba y si se quería tirar desesperado, era un buen lugar. Se tiraba porque no había vidrio. Una polvazón. Yo tenía mi escritorio así medio empolvado. Una situación bien desesperante, hermanos, porque estar entre el polvo es bien difícil. Y me hinqué ahí, no había piso. Y me hinqué y le dije: Señor, hemos trabajado, hemos dado todo lo que hemos podido dar, pero ya no hay. Y está de más que te lo diga, pero te lo digo porque dependo de ti. Decime a quién llamo o decime qué hacer. No podemos. Bueno, le dije: decime qué hacer. Entonces el Señor me dice: llama a alguien. ¿Y a quién llamo? Llama a alguien. Y me puse a ver, yo dije: Señor, cuando sea así, pídale a Dios que no lo llame a usted. Y me apareció un hermano. Y ese hermano, cada vez que lo llamaba en ese entonces, me decía: Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dije: si este hermano me contesta así, es señas que él me va a dar el dinero. Y lo llamé: hermano pastor, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso quería oírle. Necesito $10,000. ¿Dónde está pastor? Y vino aquí y ¿sabe cuánto me dejó? $15,000. ¿Da gloria a Dios o no? Cuando estamos en el desierto, tenemos que aprender a depender de Dios. Pero primero usted se pone a hacer un montón de llamadas. No, primero mejor hínquese.
Y después, si Dios le dice que llame, llame. Si Dios no le dice que llame, no llame, espere. En el desierto el Señor nos enseñó también a tener fe. En Mateo y Lucas, quiero que preste atención a lo que le voy a decir. En Mateo y Lucas dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto. En Marcos dice que el Espíritu Santo le impulsó al desierto. O sea, el Espíritu le dijo, vamos al desierto. Ahí te toca que pasar ahora. Debes dejarte guiar y formar para servir a Dios, hermano. No le huyas a la formación. Hay gente que le huye a ser formado. Mi esposa varias veces me ha oído decir, bueno, si me tocó que pasar este trago amargo, lo paso. Pero Señor, aquí estoy. Nunca me ha oído decir, ala, estoy en este clavo, vámonos huyendo, o ya no le quiero servir a Dios. Si nos ha tocado que pasar este trago amargo, démosle. No le huyas a la formación. No se puede formar a alguien si no se deja guiar. El obedecer a Dios nos puede llevar al mismo desierto o a una tormenta, pero Él tiene el control. Es para que aprendamos a depender de Dios. No digas, mientras más busco a Dios, peor me va. Mientras más me someto a Dios, peor me va. Dios te está llevando al desierto y te está probando. ¿Y sabes qué? Que Él, lo bonito de todo es que Él en medio de ese desierto, Él mismo te va a sacar. Pero hay gente que no confía. Hay gente que en el desierto se desanima y deja de servir. Número 2, ¿qué aprendemos? Número 1, aprendemos ¿qué? Formación. Diga conmigo, formación. Número 2, ¿qué aprendemos en el desierto con Jesús? Oposición. Efesios 6, 10, 13 dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Hacer llamadas, hacer créditos. El crédito es bueno, pero no confíe en eso. ¿Qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? Firmes. O sea, aquí nos está hablando de que estemos con firmeza, con carácter contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No son sus familiares, no son los vecinos, ni la suegra siquiera. Por si usted había pensado que la suegra era el vivo diablo, no. Digan amén las suegras. Mi esposa ya dice amén porque es suegra también. Mire lo que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, diga conmigo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Para que podáis ¿qué? Resistir en el día ¿qué? Todos tenemos un día o unos días malos. Usted no vaya a creer que porque viene a la iglesia, porque le sirve a Dios, yo si creyera que por ser pastor no me van a venir días malos, me han venido. Y no una vez, a veces, como diría mi suegro, y cuando viene el mal, viene junto con otro. Traen a otros, como que maña fuera esa del diablo. Viene una cosa mala y no solo viene una, viene ¿qué? Otra con él de la mano. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo. ¿Qué dice? ¿Estar qué? A ver, muchachos, ¿no está ahí? ¿Estar qué? Firmes. Día malo va a venir. Van a venir días malos. Y no un día, no de 24 horas. A veces el día malo pueden ser 6 meses, un año, un mes, una semana, 2 años, 3 años. Días donde no pueden levantar vuelo a como antes lo hacías. Días malos van a venir. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Vístanse de toda armadura contra las acechanzas de ¿qué?
Porque ¿sabe qué? Cuando viene un día malo, el diablo quiere aprovechar para botar tu fe, para que dejes de creer en Dios. Pero Pablo dice, y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Todo penqueado, pero firme. Amén o no. Porque no va a creer que cuando usted pelea va a entrar así nítido. No, vea un boxeador que termina de pie, pero todo moreteado, con un ojo casi cerrado. Es claro que en el camino que Dios ha preparado para sus hijos y en donde Él muchas veces nos introduce, encontraremos muchos enemigos, pruebas, tentaciones, y especialmente cuando nos disponemos nosotros a servir a Dios. Cuando tú estás sirviendo a Dios, van a venir más cuentazos, pero ¿sabe por qué? Porque Dios te está metiendo en un camino donde no muchos pueden caminar, donde no muchos pueden ir, pero sí te voy a decir algo, la gloria está delante. ¿Amén o no? Y Dios te va a bendecir de una manera especial. En el desierto, en donde Jesús fue llevado para tener intimidad con el Padre y ser formado, aparecieron los enemigos que desean desviar el propósito de Dios. Número uno, apareció Satanás. Y aquí no mandó a ningún demonio. Aquí no mandó a un demonio de confusión, no mandó a un raso. Aquí él dijo, aquí tengo que ir yo personalmente. Porque aquí tengo que agarrarme cara a cara con aquel que yo vi allá en el cielo un día. Porque usted sabe que Satanás era el querubín más bello del cielo, pero su belleza y todo lo que Dios le había dado, entró en él maldad, dice. ¿Otro diablo le metió la maldad? No, la decisión de él, la parte evolutiva. Decidió él ser como Dios y Dios lo echó. Y no solo se vino él, sino ya había hecho, ¿cómo se le dice eso? Había hecho inteligencia, decían aquí los muchachos cuando hablaban algo de chisme. Pastor, voy a hacer inteligencia, acá estar haciendo eso vos. Y ya había enfermado la tercera parte de los ángeles. O sea, de 120 ángeles que habían allá, solo estoy dando un número, no es que sea así. ¿Se trajo cuántos? 40. De 120,000 se trajo 40,000. De 1,000,000 se trajo 333,333.33 demonios. Ya vieron que ya sé multiplicar y sumar. Para los que me molestan que no sé. Escuche esto. Satanás tentó a Jesús. Lo hizo como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto, con comida. La prueba para el pueblo había puesto de manifiesto su incredulidad. Cuando el pueblo tuvo hambre en el desierto y queremos comer, mejor nos hubiéramos regresado a Egipto, mejor esto. No estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios, ni a obedecer su palabra, sino empezaron a renegar. En el desierto no reniegues, más bien bendice el nombre de Dios. En el desierto, miren, no es fácil levantar las manos cuando uno está en situaciones adversas. No es fácil levantar las manos cuando la esposa está enferma, los hijos están enfermos, cuando estás en un fracaso económico. No es fácil. La tentación lanzada por Satanás a Jesús puso de manifiesto la fe, la confianza en Dios, el carácter de Jesús. Cuando le dice, si tú postrado me adorares, ¿qué le dice? Todos estos reinos serán tuyos. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? No me voy a entretener en el engaño de las riquezas. Me voy a entretener a adorar y a servirle al Padre. Hermano, tenga cuidado. La abundancia puede ser una misma estrategia que el diablo le pueda poner para que se aleje del Señor. No estoy diciendo que sea malo que tenga y suficiente, tenga y reparta con liberalidad, tenga, sea fiel a Dios, tenga y comparta con aquellos que tienen necesidad, pero que nunca
la riqueza lo haga faltar a su grupo, que nunca la riqueza lo haga faltar a la iglesia, que nunca la riqueza la cambie por servirle al Señor. El diablo le dijo: mira todo esto, si postrado me adorares, o sea, si buscas, si te inclinas a las riquezas, cuando tú te dedicas solo a las riquezas, te estás inclinando y adorando las riquezas. Estás cayendo en la tentación que Jesús no cayó. ¿Me estoy dando a entender o no? Porque los miro así, ¿eh? Soy muy molestón, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Otra tentación. Por supuesto, esta sugerencia nunca nos la hubiera hecho Satanás a nosotros. Eddie, si eres hijo de Dios, di a estas sillas que se conviertan en una pierna de cerdo. ¿No hubiéramos podido hacer eso vos? Pero Jesús sí. Jesús hubiera podido, y no solo hubiera podido convertir esas piedras en pan, sino que las hubiera podido convertir en un manjar para comer. Pero le voy a decir algo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, podía hacerlo. Pero en esto consistía precisamente la tentación. Como hombre, dependería de Dios como el único proveedor para todas sus necesidades y sería autosuficiente usando el poder que tenía como hijo de Dios. Jesús hubiera usado su poder para convertir eso en un manjar, pero dijo: no, voy a depender como un hombre de Dios. Y por eso no la convirtió, porque dijo: voy a depender, porque atrás de mí viene un gran ejército, una gran iglesia que va a aprender a depender del Padre, aunque el diablo le ponga las tentaciones que le ponga. Él no iba a usar su poder divino en su propio beneficio, con el fin de evitar las limitaciones que todos los seres humanos podemos tener, sino que Él quería dejar reflejado en el desierto que se podía depender de Dios completamente. La tentación, su propósito sería que Jesús se olvidara de las necesidades espirituales del hombre y se ocupara en las cosas materiales. Lea usted las tentaciones que tuvo Jesús en Lucas capítulo 12, Mateo capítulo 12, y se va a dar cuenta que todas apuntaban a cosas materiales y externas para desviar de lo espiritual a Jesús. Y eso es lo que pasa. Todas las tentaciones que vienen no van a venir para que tú no vas a deleitar la carne, sino es para que deleite la carne y los deseos de este mundo. Pero tienes que estar firme en medio de eso. También habían fieras, dice acá. Dice que había Satanás y habían fieras en el desierto. El desierto de Judea no era como otros desiertos, como el de Sahara, sino era una zona montañosa y rocosa, siendo un hábitat para lobos, chacales, hienas, serpientes, escorpiones, leones. Jesús no solo tuvo peligro en su vida espiritual, sino también en su vida física. Los desiertos no solo van a querer afectar tu vida espiritual, sino también tu vida física. Pueden venir problemas de salud, problemas económicos, pueden venir problemas de salud con tu familia, puedes tener quizás algún accidente, puedes tener algo. Dios nos guarde, pero si viene, debemos de entender que en medio de todo eso Dios está con nosotros. Nosotros tuvimos un accidente en el 2021 y cabal el 21 de diciembre veníamos de ver a unos pastores de Oriente y un carro venía, un hombre venía manejando un carro, pero venía ebrio y nosotros dejamos que pasara y al final pasó y que sin más chocaba a otros carros.
pero vimos que ya no pasó, se detuvo en un lugar. Yo le dije a mi esposa, vamos, podemos pasar. Y yo dije, voy a pasar lo más rápido posible. Y agarré el carro, una camioneta similar a la que tenemos, solo que era color blanco. Y cuando él vio que veníamos, le salió, le pegó el acelerón y nos pegó en la parte de atrás. Nos hizo dar como, ¿cuántas vueltas? No sé, 5 vueltas en el asfalto, en una carretera donde pasan demasiados trailers. Pero cuando nos topó, el carro se inclinó así y se empezó a desintegrar el vidrio de mi ventana. Me quemé este brazo y se me pegó los pedacitos de vidrio y el polarizado, y yo sentía que me estaba quemando. Entonces lo levanté, fue cuestiones de milésimas de segundo, pero lo levanté y la camioneta siguió pum, 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 dando vueltas. Quedamos así de un poste de energía eléctrica, y para ser bastante espirituales con el accidente, quedamos en la mera puerta de una iglesia evangélica. Yo digo a mi esposa, mira, hasta el Señor nos dio pum en la mera puerta. Pero yo me bajé y todo, y me bajé. Nos sacaron, mejor dicho. Un trailero vio el accidente y solo oíamos afuera, han de estar muertos, porque fue aparatoso, hermano. Y quebraron el vidrio. Y le digo, no, estamos bien, estamos bien. Y mi esposa había quedado de este lado con el asfalto, yo había quedado así colgando. Yo le dije, si me sueltan ahorita me voy a caer encima de mi esposa. Entonces me agarraron, ya me sacaron. Luego sacaron a mi esposa. Y ya que nos sacaron, estábamos bien. Mi pena no era el carro, mi computadora, porque todo lo que guarda uno ahí, mis sermones, yo voy a pensar en eso. Entonces me dice el trailero, no tenga pena, tenga, hasta las monedas recogimos. ¿Te acordás, cielo? Y nos las dejaron sobre la llanta de la camioneta, todas las moneditas. Al ratito me estaban llamando, vos me llamaste, Doc, también necesita pastor ayuda, vamos para allá. Me llamaron otros médicos que son amigos de nosotros, abogados, pastor necesita ayuda de la costa. Iba un hermano, Franklin Molina, no, ¿cómo se llama él? Franklin Molina. Y me dice, pastor, estoy viendo el accidente en las noticias, miren, un ratito. Yo dije, no eran de la iglesia Casa de Fe, no. En un ratito ya sabía toda la mara, todo. Me estaban llamando primos y todo, porque cabal con los bomberos iba un medio de prensa y subieron todo a las redes sociales. Y me llama Franklin, que venía por Chimaltenango. Me dice, pastor, voy por Chimaltenango, si quiere regreso, lo voy a traer, está bien. Gente que ni cristiana. Pero yo le digo a mi esposa, gloria a Dios, estamos bien, no nos pasó nada, bendito sea Dios. Quería hablar con mi papá y mi mamá, le digo, estamos tranquilos, estamos bien, no se preocupen, gloria a Dios, estamos como que sin nada. Pero saben, los que han manejado carro y llevan el cinturón saben la presión que ejerce ese cinturón. Aquí era, cuando empezamos a dar vueltas, vení, Manuelito, cuando empezamos a dar vueltas, el cinturón uno se lo pone aquí. Cuando empezamos a dar vueltas, yo sentí que me agarraron también así, mira, como que alguien me abrazó. Y yo solo le dije, Señor, en tus manos estamos. Venía de visitar a un pastor. Fuimos a orar por un pastor que estaba pasando una situación difícil. Señor, ¿por qué me pasa esto si vengo a orar por tu ministro? Hey, y una camioneta, hermanos, que se quedó en pérdida total. Ya no vuelvo a visitar, porque uno se choca cuando uno visita. Ya no vuelvo a servir a Dios, porque cuando uno le sirve a Dios, peor le va. Ya no vuelvo a buscar de Dios, porque cuando busco, más difícil se ponen las cosas. Este tiempo fue clave no solo para Jesús en el desierto, sino para la raza humana. Se volvió a repetir la historia. Adán fue tentado en el huerto, rodeado de todo lo bueno y abundancia, pero cayó en pecado. Jesús fue tentado en un desierto, en soledad, sin recursos, pero nos enseña Jesús
que no se necesitan superpoderes. Escuche esto, no se necesitan superpoderes para vencer al diablo. Jesús nos enseñó que solo se necesita algo sencillo o dos cosas sencillas: obediencia y dependencia de Dios. Con eso las tinieblas tiemblan, hermano. Hay gente que: Padre, aquí estoy, Señor, y diablo fuera, cochino, asqueroso, y hasta lo maltratan, pero terminan de orar y son más rebeldes que el mismo diablo. No va a funcionar así. El Señor Jesús nos enseñó que sin sus poderes como hijo de Dios, solo con obedecer y depender de Él, venció al diablo. ¿Qué dice la Escritura? Y el diablo, como no pudo, dice, le dejó y no le molestó por un tiempo. Yo conozco gente que hasta se traga botellas así de aceite y dice: ya tengo la unción, y el diablo fuera, y no, sea obediente y qué, y dependiente de Dios, y el diablo va a salir huyendo. Suéltelo. Profetiza, canche. No estoy diciendo que no ore, no estoy diciendo que no ayune, pero hay gente que se pasa ayunando un montón y orando un montón y son bien desobedientes, y así no va a echar fuera al diablo. Solo con la obediencia y la dependencia usted echa fuera a todo un ejército de demonios. ¿Usted cree que el diablo va a poder con sus finanzas cuando usted es fiel a Dios con sus finanzas? Cuando usted es fiel a Dios con sus diezmos, sus ofrendas, ¿cree que el diablo va a tener poder sobre sus ofrendas, sus finanzas? Y para terminar, lo más bonito, aquellos me lo ponen para que yo rápido pase, mira. Protección. En el desierto aprendemos ¿qué? Formación. ¿Qué más? A ver, dígalo. Formación, oposición, pero también hay ¿qué? Protección. En el desierto es un lugar de preparación, no un lugar de abandono. Si estás pasando por un desierto, no vayas a pensar que Dios se olvidó de ti. No, es un lugar de preparación y no de abandono. En lo que el diablo quería hacer caer a Jesús con tentaciones, ángeles venían a animarlo, a fortalecerlo y a servirle. Todos recordamos Lucas 22:43, que dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Para fortalecer a quién? A Jesús. ¿Un ángel de dónde? Del cielo. Y quizás no pueda ser un ángel del cielo. Quizás Dios toque el corazón de Neri y sea un ángel. Ángel quiere decir enviado de Dios. Y puede ser un enviado de Dios para fortalecer mi vida. Señor, yo te pedí un ángel que me enviara y al Manuel me mandas. No, él quizás llegó a orar por tu vida, a fortalecerte, a animarte, a darte una palabra de ánimo. Gloria a Dios por aquellos que nos llaman de vez en cuando y dicen: lo llamo para fortalecer su vida, o lo llamo para orar por usted. Gloria a Dios. Amén o no. El Salmo 91:9-12 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. ¿Has puesto a quién? A Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. En el desierto que Dios te mete para formación, el desierto que Dios te mete es para formación y dependencia, y no para que estés solo. Así que yo no sé qué desierto estás pasando tú. Si estás pasando por un desierto en tu vida, lo único que te puedo decir es: no retrocedas.
No escuches al enemigo manifestado de diferentes maneras, porque el diablo se manifiesta de diferentes formas. No voy a creer que solo se le va a aparecer con algo de cachos y cola. Dice que el diablo es como ángel de luz, y el diablo se va a aparecer con algo bello, no feo, muchas veces. Y hay veces que es feo. Solo obedece y depende de Dios, porque ángeles están sirviéndote y fortaleciéndote en este proceso que el mismo Dios te encaminó para hacer crecer tu fe y tu dependencia a Él.